¿Y si se le pudiera poner un precio a una ola de frío? O asegurar los beneficios de una empresa contra un verano que es, no sé, inusualmente suave. Aunque suene a ciencia ficción, es una realidad en el mundo financiero desde hace ya tiempo. Les damos la bienvenida a este análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento fascinante, que está justo ahí, en la frontera entre las finanzas y la meteorología. La fuente es un artículo académico de Aurelien Alfonsin y Nerea Badillo que se titula Un modelo de volatilidad estocástica para la valoración de derivados de temperatura. Y nuestra misión, pues, es entender cómo los matemáticos intentan, digamos, domesticar algo tan caótico como la temperatura para crear productos financieros. Veremos por qué los métodos que se han usado hasta ahora se quedan un poco cortos y qué nueva solución proponen los autores. Va a ser un viaje interesante, la verdad, porque en este campo siempre existe la misma tensión. Por un lado tienes la elegancia de las matemáticas, que busca patrones, fórmulas limpias, y por otro, pues tienes la cruda realidad del clima. Que es caótico, impredecible. Y violento a veces, ¿sí? La gran pregunta que plantea este artículo es si su nueva propuesta es un verdadero paso adelante para domar ese caos, o si en el fondo es solo una capa más de complejidad teórica. Ya sabes, de esas que se ven muy bien en la pizarra, pero que luego en el mundo real no aguantan el tipo. De acuerdo. Pues empecemos por el principio, para que nadie se pierda. ¿Qué son exactamente estos derivados climáticos? Porque, a ver, suenan a algo muy abstracto. En el fondo, la idea es muy simple. Son un seguro. ¿Un seguro? Sí, un contrato financiero que protege a una empresa de las sorpresas del tiempo, ni más ni menos. El ejemplo clásico es el de una compañía eléctrica, ¿no? Si un invierno es mucho más cálido de lo esperado, la gente pone menos la calefacción. Y claro, la empresa vende menos energía y pierde dinero. Exacto. Con uno de estos contratos podría recibir un pago que le compense esa pérdida. Justo. O una empresa de refrescos en verano. Si es un verano inusualmente frío y lluvioso, venden menos. El artículo se centra en un índice muy concreto para medir esto, los grados día de calefacción, o HDD por sus siglas en inglés. Que no es más que una forma de medir el frío acumulado, ¿verdad? Eso es. Cuanto más alto el HDD, más frío ha hecho y más calefacción se ha necesitado. Es una medida muy directa. Vale, el concepto es claro. Pero el documento insiste mucho desde el principio en que este mercado no es como la bolsa. ¿Por qué? Porque la temperatura no es una acción de una empresa. No es un activo que puedas comprar, guardar y vender cuando quieras. No puedes almacenar grados centígrados. Entiendo. El artículo lo llama un mercado incompleto, y esto es fundamental. Significa que no hay un precio único y objetivo que surja de la oferta y la demanda. El precio de ese seguro depende al 100% del modelo matemático que uses para predecir el riesgo. O sea que si tu modelo es bueno, tu precio es justo. Exacto. Y si tu modelo es malo, estás vendiendo seguros de coche sin saber si tu cliente es un jubilado o un piloto de carreras. Y ahí empieza el verdadero desafío. Entiendo. Todo el edificio se sostiene sobre la calidad del modelo. Y el modelo que ha sido el estándar durante años es el de Ornstein-Uhlenberg o OO. A ver, desgranémoslo un poco. Según el artículo, este modelo ve la temperatura como la suma de dos cosas. Eso es. La primera parte es predecible. Es como la melodía de fondo. El artículo la llama ST. La parte estacional. Justo. Es una función matemática suave con senos y cosenos que dibuja esa onda anual del clima, veranos cálidos, inviernos fríos. También puede incluir una tendencia a largo plazo, como el calentamiento global. Es como el termostato de la Tierra, digamos, programado para seguir un ciclo. Muy buena analogía. Y la segunda parte es el ruido, la parte aleatoria que hace que un día sea un poco más cálido o frío de lo que marca esa melodía. Y el modelo dice que este ruido siempre tiende a desaparecer, a volver a la media. Sí, esa es la idea. Si hoy hace un calor anómalo para ser febrero, el modelo asume que mañana lo más probable es que la temperatura intente volver a la normalidad de febrero. Suena muy lógico, ¿verdad? Suena lógico. Es un modelo elegante, sencillo. El problema es que es demasiado sencillo. El artículo lo deja clarísimo con la figura 3. Ahí se ve la temperatura real, que es una línea azul que parece un electrocardiograma. Muy errática, sí. Y superpuesta, la curva suave y predecible del modelo, la línea roja. La realidad es infinitamente más salvaje. Pero bueno, para la mayoría de los días del año, esa curva suave seguro que no se aleja tanto de la realidad. No es suficiente con ser aproximadamente correcto. Ahí está la clave. Para un pronóstico del tiempo general, pues quizás sí, pero para valorar un derivado, que es un seguro contra desastres, no. Claro.
A nadie le importa si el modelo acierta los días normales. Lo único que importa es si acierta los días extremos, las colas de la distribución, como dicen los estadísticos. Y ahí es donde el modelo OU falla. Ahí es donde hace aguas estrepitosamente. Subestima pero mucho la probabilidad de que ocurran eventos extremos. O sea, que no predice bien las horas de frío o de calor más bestias. Para nada. Y los gráficos QQ-plot de la figura 4 son la prueba del delito. Si el modelo fuera perfecto, todos los puntos caerían sobre una línea recta. Pero en esos gráficos se ve cómo en los extremos los puntos se desvían dramáticamente. Ya veo. En la vida real, las olas de frío y calor son mucho más severas de lo que este modelo puede imaginar. Y si eres esa compañía eléctrica que quiere protegerse de un invierno siberiano, un modelo que te dice que eso es casi imposible, pues no te sirve para nada. Es un seguro que no cubre los accidentes graves. Exactamente. Vale. El diagnóstico está claro. El modelo tradicional es demasiado optimista, demasiado civilizado para un clima tan salvaje. Y aquí es donde el artículo pone sobre la mesa su gran propuesta, el modelo M. La idea central es algo que llaman volatilidad estocástica. Exacto. Y esto es un salto conceptual importante. El modelo antiguo asumía que el nivel de ruido, de imprevisibilidad, era más o menos constante. El nuevo modelo dice, un momento, la propia imprevisibilidad también es impredecible. Es como decir que no solo no sabes si mañana lloverá, sino que tampoco sabes si estás en una estación de lluvias caóticas donde todo puede pasar o en una sequía estable donde el pronóstico es mucho más fiable. Esa es la analogía perfecta. Hay épocas del año donde la temperatura es muy estable y otras donde puede haber saltos brutales de un día para otro. El modelo intenta capturar esa dinámica. Añade una nueva capa de aleatoriedad. No solo la temperatura es aleatoria, la volatilidad de la temperatura también lo es. Un momento, aquí tengo que pararte porque esto empieza a sonar un poco a magia matemática. Si esta volatilidad instantánea es un concepto teórico, algo que por definición no podemos observar ni medir directamente, ¿cómo sabemos que no se lo están inventando? Quiero decir, ¿cómo puedes construir un modelo sobre los cimientos de algo que no puedes ver? Es una objeción excelente y es el mayor desafío al que se enfrentan. Obviamente no se lo inventan. Lo que hacen es estimarlo a partir de los datos que sí tienen. Ajá. Toman los datos históricos de temperatura y calculan lo que llaman la volatilidad realizada en pequeñas ventanas de tiempo. Por ejemplo, de 10 días. Miden cómo de movida ha estado la temperatura en los últimos 10 días y usan esa medida como una aproximación de la volatilidad inobservable de hoy. Ah, vale. Es una especie de truco, una aproximación. Pero entonces la elección de esa ventana de tiempo es crucial, me imagino. Crucial y problemática. Las tablas 9 y 10 del artículo son muy honestas al respecto. Muestran que si eliges una ventana muy corta, sobreestimas los parámetros. Si la eliges muy larga, los subestimas. Vaya. Ellos se decantan por una ventana de 10 días, Q igual a 10, pero admiten que es un compromiso. Es una simplificación necesaria que inevitablemente introduce un posible margen de error. No es una solución perfecta. A pesar de ese pecado original, por llamarlo de alguna manera, parece que los resultados son espectaculares. Los nuevos gráficos QQ-plot de la figura 5 muestran que este modelo M se ajusta a los datos reales como un guante, sobre todo en los extremos, en esas colas donde el otro modelo fracasaba. El ajuste es notablemente mejor, sí. De hecho, el modelo resulta ser ligeramente más pesimista o conservador que los datos históricos de los últimos 40 años. Y eso es bueno, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, eso es muy bueno. Prefieres un modelo que se prepare para eventos extremos que todavía no han ocurrido a uno que los ignore. Y hay otro hallazgo en el artículo que me pareció fascinante. Casi una nota a pie de página, pero que creo que es muy reveladora. Hablan del parámetro de correlación, Rho, el de la tabla 6. Fíjate, eso es importantísimo. Ese parámetro mide si los shocks inesperados en la temperatura están relacionados con los shocks en la volatilidad. O sea, si un día que hace un calor anómalo, también tiende a ser un día en que la imprevisibilidad se dispara. Justo. Y lo que encuentran es que la correlación es prácticamente cero. No hay relación. O sea que este modelo no solo es más preciso, sino que nos está diciendo que la comunidad financiera podría haber estado mirando el problema de una forma fundamentalmente equivocada. Exactamente. Pone en jaque a toda una familia de modelos muy populares, como los modelos Garch, que por su propia construcción asumen que la fuente de aleatoriedad para la temperatura y para su volatilidad es la misma. Este artículo demuestra, al menos para sus datos, que son dos procesos independientes.
que el ruido que afecta a la temperatura y el ruido que afecta a la volatilidad vienen de sitios distintos. Es un hallazgo con implicaciones teóricas muy profundas. Vale. El modelo es una maravilla en el papel. Se ajusta a los datos históricos y hasta cuestiona las bases de otros modelos. Pero de nada sirve si para ponerle precio a un contrato necesitas una semana de cálculos con un superordenador. ¿Cómo resolvieron ese problema práctico? Has dado en el clavo. El método tradicional para esto es la simulación de Monte Carlo. Básicamente, le dices al ordenador: simula 50.000 futuros climáticos posibles y dime, en promedio, ¿cuánto tendría que pagar por este contrato? Fuerza bruta. Pura fuerza bruta. Es muy robusto, pero es increíblemente lento. Si eres un trader que necesita recalcular el riesgo de su cartera cada 5 minutos, no puedes esperar horas. Y aquí es donde el modelo M saca unas de la manga. Su estructura matemática, que el artículo llama afín, permite usar una técnica que suena a ciencia ficción, la transformada rápida de Fourier, o FFT. Es una herramienta matemática muy potente que, en este contexto, permite calcular el precio de ciertos tipos de derivados de forma casi instantánea. Casi instantánea. El artículo no se corta y lo llama una ventaja competitiva significativa. Y lo es. Pasas de horas de cálculo a segundos. Pero hay una pega, ¿no? Siempre hay una pega. Siempre. El artículo es muy transparente aquí. La FFT funciona a la perfección para derivados sencillos sobre la temperatura acumulada, los que llaman CAT, pero no para los más comunes del mercado, los derivados sobre HDD. La razón es la no linealidad en la función de pago. Espera, frena un momento. ¿Qué significa no linealidad en este caso? Es como si el premio del contrato no aumentara de forma constante, sino que se disparara de repente. Justo eso. Imagina un contrato HDD. La fórmula de pago incluye una función máximo de 0. Es decir, solo empiezas a cobrar si la temperatura baja de cierto umbral. No es una relación suave y continua. Es un todo o nada. Una esquina. Una esquina. Un cambio brusco. Y eso es lo que a la transformada de Fourier se le atraganta. Las matemáticas elegantes necesitan curvas suaves, no esquinas afiladas. Pero la solución que proponen es de una inteligencia brutal. Un método híbrido. Es una genialidad, sí. Una chapuza elegantísima, y lo digo como el mayor de los cumplidos. A ver si lo he entendido bien. En lugar de intentar mover la montaña entera con el Monte Carlo, usan la FFT para, digamos, teletransportarse el 99% del camino. ¿Eso es? Calculan en un instante el precio de un contrato muy parecido, pero más simple, sin esa esquina problemática. ¿Y luego? Y luego usan la simulación de Monte Carlo, la fuerza bruta, solo para calcular la pequeñísima diferencia entre el contrato real y ese contrato simplificado. Claro. Como la diferencia es mínima, la varianza de esa diferencia es minúscula. Y esto tiene un efecto espectacular. La tabla 11 muestra que reducen la varianza hasta 100.000 veces. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que para obtener un precio con el mismo nivel de precisión necesitas muchísimas menos simulaciones. Pasas de necesitar, no sé, 1.000.000 de simulaciones a necesitar solo unos pocos miles. Es un ahorro de tiempo brutal. Ahorras una cantidad gigantesca de tiempo y de recursos. Es un puente increíblemente astuto entre la pureza matemática y la necesidad práctica del mercado. Es una solución brillante. Pero una cosa es la eficiencia y otra saber qué partes del modelo son las que de verdad mueven la aguja del precio final. Y para eso está el análisis de sensibilidad. Correcto. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Y bueno, surgen las dudas. La figura 15 es demoledora. ¿Por qué? Muestra que el precio del derivado es extremadamente sensible al parámetro K, kappa. Este parámetro mide la velocidad con la que la temperatura tiende a volver a su media. Es el ancla de todo el modelo. Un error minúsculo al estimar K y el precio que calculas puede estar completamente equivocado. Vale, el parámetro clásico, el de toda la vida, sigue siendo el rey. Pero ¿qué pasa con los nuevos parámetros? Los que introduce el modelo MMON para la volatilidad, como ITA y K. Pues aquí viene lo sorprendente. Las figuras 16 y 17 muestran que el precio es mucho menos sensible a estos nuevos parámetros. Menos sensible. Mucho menos. Sobre todo en invierno, que es cuando se negocian la mayoría de estos productos. O sea que después de todo este esfuerzo de añadir una capa de complejidad enorme con la volatilidad estocástica, resulta que los parámetros que la gobiernan apenas importan para el resultado final. A primera vista, esa es la conclusión que uno saca, y es una píldora difícil de tragar. Hemos añadido toda esta complejidad, hemos desarrollado métodos de cálculo súper sofisticados para manejarla,
Y ahora me dices que los nuevos botones que hemos añadido al modelo apenas cambian el resultado. Ya. A mí me genera la duda de si el modelo, aunque académicamente sea más correcto, no será necesariamente complicado para el 90% de los casos prácticos. Matar moscas a cañonazos, quizá. Pues yo lo veo justo al revés. Para mí, eso es una noticia fantástica. ¿Ah, sí? Claro. Significa que el modelo es robusto precisamente donde más lo necesita ser. Los parámetros más difíciles de estimar, los más esotéricos, los de la volatilidad, son los que tienen un impacto menor en el precio. La mayor parte del riesgo sigue dependiendo de K, un parámetro de la dinámica principal de la temperatura, que es mucho más fácil y fiable de estimar. Es un buen punto de vista, que la fragilidad del modelo no resida en sus partes más novedosas e inciertas. Exacto. El modelo añade realismo para capturar mejor los eventos extremos, que era el fallo original, pero sin hacer que el precio final dependa de forma crítica de parámetros que son casi imposibles de medir con precisión. Para mí eso no es un fallo, es una característica de diseño brillante. Le da realismo en las colas sin introducir una fragilidad excesiva en el núcleo de la valoración. Visto así, la complejidad añade una capa de seguridad en los extremos, pero el valor del derivado sigue estando gobernado por el comportamiento central de la temperatura. No desestabiliza el núcleo. Es una interpretación interesante, ¿sí? Bueno, creo que hemos desmenuzado bien el documento. Vamos a recapitular. Empezamos viendo que los modelos simples de temperatura, como el de Ornstein-Uhlenbeck, son como un paraguas con agujeros. Te sirven para una llovizna, pero en una tormenta de verdad te dejan tirado. Porque no saben cómo manejar los eventos extremos, exacto. Luego vimos la propuesta de este artículo, un modelo de volatilidad estocástica mucho más sofisticado. La idea de que la propia impredecibilidad del tiempo también cambia de forma aleatoria. Es un modelo mucho más realista, pero su talón de Aquiles es cómo estimar parámetros para algo que no puedes observar directamente. A pesar de esa complejidad, descubrimos que el modelo esconde un truco genial para calcular precios a toda velocidad, una solución híbrida que combina la elegancia de las matemáticas puras con la fuerza bruta de la simulación, consiguiendo lo mejor de los dos mundos, rapidez y precisión. Y al final, el análisis de sensibilidad nos ha dado un buen debate. Nos recuerda que, aunque esta sea una herramienta mucho más avanzada, no es una bola de cristal. El precio final sigue dependiendo de forma crítica de parámetros fundamentales del comportamiento de la temperatura. La nueva complejidad añade realismo, pero los cimientos clásicos siguen siendo los que sostienen todo el edificio. Para cerrar, nos gustaría dejar una idea en el aire. El objetivo de este artículo es puramente financiero, ponerle un precio a un riesgo para que una empresa pueda cubrirse. Pero pensemos más allá. Un modelo que es fundamentalmente mejor prediciendo las colas, los eventos extremos, las catástrofes, tiene implicaciones que van mucho más allá de Wall Street. Efectivamente, a medida que el cambio climático hace que esos eventos extremos sean, por desgracia, más frecuentes, la pregunta es inevitable. ¿Qué otros sectores podrían beneficiarse de este tipo de modelización avanzada? ¿Podríamos usar estas herramientas para planificar infraestructuras, no sé, energéticas o de transporte que sean más resilientes? ¿Para crear sistemas de alerta sanitaria que se anticipen a olas de calor mortales? O para gestionar cadenas de suministro globales en un mundo cada vez más volátil. Quizás las herramientas creadas para el sector financiero, que en el fondo están diseñadas para cuantificar la incertidumbre, terminen siendo cruciales para la adaptación de la sociedad en general a un futuro que, climáticamente, se presenta cada vez más impredecible. Con esta reflexión concluimos nuestro análisis. Gracias por acompañarnos.